Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Exactamente, mis amigos, hemos llegado al momento estelar de Notifem, el momento de nuestra entrevista del día, y hoy con un tema que estoy segura pues les va a gustar, les va a servir mucho, quizás se sientan identificados o quizás en algún momento lo vivieron en su pasado o uno nunca sabe, a lo mejor lo podían vivir en determinado instante de la vida. Por eso tienen que estar con los ojos muy abiertos, los oídos muy despiertos para aprender todo lo que nuestra coach Adrix viene a compartir el día de hoy con nosotros. Ella es coach en reinvención profesional y vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿No es así, Adrix? Así bienvenida. Es. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias, Gina. Feliz de estar aquí y de hablar de un tema del que ojalá todos conociéramos, porque justo como lo decías en tu entrada, en algún momento lo hemos vivido o lo vamos a vivir, porque las estadísticas al respecto son alarmantes. Así es, o inclusive hasta lo estamos viviendo, ¿por qué no? ¿Qué es, para que todos nuestros amigos entiendan, qué es esto del síndrome del impostor? Hasta se preguntarán, ¿eso es contagioso? Buena pregunta. Mira, el síndrome, más que darte una definición técnica de lo que es el síndrome del impostor, me gustaría más bien decirte ¿cómo se experimenta? ¿Qué se experimenta? El síndrome del impostor es cuando vives con esta sensación de lo que has logrado, lo que has conseguido en la vida, éxitos profesionales, son producto de la casualidad, del azar, de que un golpe de suerte, que no tiene nada, que casi que tú no tuviste nada que ver en ello. El tema con el síndrome del impostor es que se vive con una angustia de que te van a descubrir en cualquier momento, y como te van a descubrir, pues entonces a lo mejor te van a correr, ya no te van a contratar, te van a lo mejor ya no te animas a tu emprendimiento. Ajá. Y fíjate, de hecho, si pensamos, ¿cuál es el significado de un impostor? Un impostor se conoce a alguien que miente o que engaña. Entonces, cuando tú sientes el síndrome del impostor, tú estás sintiendo que no es real, que estás mintiendo, que estás engañando, porque no estás viendo que tus éxitos han sido producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu talento y de tu creatividad. Claro. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Es decir, que ¿en qué momento percibes que justamente estás viviendo este síndrome del impostor? No sé, qué situaciones se presentan que te hacen sentir, ay, a ver si no me cachan, a ver, no soy eso que me están diciendo. ¿Cómo te das cuenta? Pues mira, hay varias señales, ¿no? Ahora sí que así como red flags que pueden indicar sí, que puedes estar sintiendo el síndrome del impostor. Una de ellas es justo que sientes que, ¿no? Que lo que has logrado, que donde estás, ¿no? Cuando lo estás viviendo es, oye, a lo mejor conseguí este trabajo o tengo este cliente, pero pues fue una casualidad. Entonces, cuando tus éxitos sientes que están sustentados en la casualidad, en el azar, esa es una señal de que probablemente puedas estar sintiendo el síndrome del impostor. Yeah. ¿Qué otra señal? Dudas constantemente de ti. O sea, de, no, es que no sé, ¿no? Ya te dieron el trabajo, ya tienes al cliente y estás entregando resultados y tú sigues dudando de ti. No, es que no sé esta duda constante, ojo, hay una duda, digamos que razonable, ¿no? Donde sí, uno tiene esta inquietud, pero una duda constante que incluso te paraliza o no te permite actuar, bueno, pues ahí hay otra señal del síndrome del impostor. Claro. ¿Qué otras señales puede haber? Cuando quizá todos en tu entorno te dicen, oye, muchas felicidades, muy bien, eres muy bueno, sabes mucho, y tú dices, no, o sea, todo el exterior lo reconoce, pero tú no eres capaz de reconocerlo. Ahí hay altas probabilidades de que tú estés sintiendo el síndrome del impostor. Y otra es esta sensación, este miedo a no ser suficiente. ¿Sabes? Cuando vives con esta sensación como de no voy a dar el ancho, no voy a poder hacerlo, a pesar de que ahí están los resultados, ¿no? Pero tú estás constantemente con esto, es muy probable que estés sufriendo del síndrome del impostor. Y otra última es que no tengas esta habilidad de ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus talentos, cómo es tu creatividad. Si no tienes esta capacidad de verte, es muy probable que estés sintiendo el síndrome del impostor. ¿Y por qué nos pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Es quizás por
por algo relacionado con la autoestima o porque hay personas que las ves súper seguras y realmente se sienten los maestros en la materia y personas que a lo mejor son igual de talentosas y como que se esconden atrás de las cortinas. Mira, antes de decirte por qué nos pasa, Ajá. me gustaría compartirte unas pequeñas estadísticas que muestran mucho. Uh-huh. Hace poco OCC liberó una investigación donde detectó que entre el 65 y el 75% de los mexicanos han sentido el síndrome del impostor. Uh-huh. A nivel mundial se dice que es más o menos el 70%. Y además, situaciones como la pandemia vinieron a que las personas que quizá no lo habían sentido lo empiecen a sentir. Ajá. El síndrome del impostor también es una situación que puede sucederte por etapas en la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que siempre lo estés viviendo. Si a lo mejor, como vemos a esta parte de la pandemia, hay una situación que te lo dispara, eso puede pasar. Y otro dato que es súper interesante es que 3 de cada 4 mujeres sufren del síndrome del impostor en algún momento de su vida. Uh-huh. Es decir, es un síndrome que padecen más las mujeres que los hombres. Uh-huh. Que tiene mucho que ver, por supuesto, con una sociedad en la que crecemos, en la que la mujer siempre ha sentido que tiene que dar el extra para conseguir las mismas posiciones que los hombres. Entonces, ¿de dónde vendría? Bueno, les dejemos claro que si no te ha pasado el síndrome del impostor, es muy probable que te vaya a pasar o que en algún momento ya lo viviste. Decir exactamente por qué alguien tiene el síndrome del impostor, como decir por esto sucede esto, es un poco complicado, es algo multifactorial. Ajá. Es decir, que existen diferentes razones, como cuáles puede ser que te surja, ¿no? Una de ellas puede ser si viviste en un ambiente de mucha crítica. Uh-huh. Si toda tu vida viviste en un ambiente como de mucha crítica, donde se señalaba mucho el error, se señalaba muchísimo lo que tenías que corregir, pues es muy probable que vayas a sufrir el síndrome del impostor. Uh-huh. Otra razón por la cual nos pasa es que el concepto de éxito pesa mucho en la sociedad, ¿no? Ajá. Todos desde pequeños se nos inculca que es obligatorio alcanzar el éxito, lo cual no suena mal. El asunto es que el concepto de éxito es solo un concepto donde todos tendrían que caber en esa cajita, ¿no? Ajá. Como si todos fuéramos iguales, ¿no? O sea, y no solo es éxito es conseguir dinero, no, es conseguir de tan cantidad de dinero, ¿no? No es conseguir un coche, es conseguir tal coche. Uh-huh. Entonces, esa presión por conseguir el éxito son de los elementos que te pueden disparar este síndrome del impostor. Uh-huh. Ahora, así como pesa el éxito, la palabra éxito y todo lo que conlleva, pues también pesa la palabra fracaso. Uh-huh. El miedo al fracaso, que en nuestra sociedad es algo que se juzga, que se critica, cuando en realidad el fracaso, si lo vemos bien, es parte del camino. Es claro. Para poder llegar al éxito, pues hay que fracasar. Uh-huh. Y levantarte del fracaso, pues da mucha experiencia y resiliencia. Uh-huh. Entonces, muchas veces el miedo al fracaso te dispara el síndrome del impostor de decir, no, ¿será que no soy capaz? Es un golpe de suerte, no es para mí, no, me van a descubrir en cualquier momento. Uh-huh. Eso son, y otra que es la clásica que te puedo decir es los perfeccionistas. Uh-huh. Esas personas que tienen que hacer, que si no es perfecto no cuenta. Ajá. Pues van a tender a sufrir el síndrome del impostor, porque cuando tú eres perfeccionista te pierdes de la capacidad de reconocer lo que sí se está haciendo. Ajá. Y lo que estás haciendo y los pasos que vas avanzando. Así es. Pues vaya que está súper interesante el tema, mi querida Adrix, estamos aprendiendo mucho. Ya vamos a ver después de esta pausa musical qué podemos hacer para combatir este síndrome del impostor, porque pues no hay medicina todavía, pero seguramente hay consejos muy útiles que nos tiene nuestra experta. Adrix, tú que eres nuestra invitada de honor este día, ¿qué se te antoja escuchar este sábado? Pues me gustaría muchísimo invitarlos a escuchar esta canción que creo que va muy bien para trabajar el síndrome del impostor, que es Creo en mí. Vamos a escuchar Creo en mí en NotiFem. NotiFem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. NotiFem.
Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de vuelta en Notifem, mis amigos, y vaya temazo el que tenemos este día. Si ustedes acaban de encender la tele o su radio, rápidamente los pongo al día porque estamos hablando sobre el síndrome del impostor con nuestra querida coach Adrix, que justamente pues nos está explicando que es esta manera en donde tú sientes que no vales lo que la gente dice que vales y crees que tus logros, tus éxitos han sido producto de la buena suerte o de la casualidad. Y esto, mi querida Adrix, yo creo que luego es el que provoca que muchas veces pues cobremos poquito. Sin duda, ¿no? sin duda. O que a lo mejor si te suben, te dicen, ahora vas a tener este puesto en la empresa, y digo, ay no, jefe, no soy capaz. ¿Esto es lo que pasa por tener este síndrome? Sí, de hecho hay varios síndromes que sufres varios efectos por tener el síndrome del impostor. Uno de ellos va a ser sobrecompensar. Ajá. Porque claro, como sientes que pues a lo mejor es casualidad, que no estás sustentado en tus talentos, en tu trabajo, pues vas a querer dar más, hacer más, ¿no? O sea, sobrecompensar. Entonces ese es uno de los efectos cuando tienes el síndrome del impostor. Otro es vivir con una angustia constante. ¿Por qué? Porque estás pensando que en cualquier momento te van a descubrir, te van a quitar lo que tienes, pues porque ha sido producto de la casualidad. Se te va a caer el teatro. Tal cual, se te va a caer el teatro. Y cuando tú vives con angustia, pues hay una cosa que tienes un impacto en tu mente, pero además en el cuerpo. O sea, el cuerpo lo resiente. Entonces, por eso es importante, ahorita vamos a ver cómo trabajar el síndrome del impostor. Otra cosa es que sientes culpa. Culpa porque es como yo no debería de estar aquí, debería de estar otra persona, debería, ¿no? O porque yo... Entonces, vivir con esa culpa, pues tampoco es algo muy sano, ¿no? Y además es algo que va a entorpecer con tu trabajo. Y una que decías claramente es perder oportunidades. ¿Cómo cuáles? Como a lo mejor no pedir un incremento de sueldo, como a lo mejor no postularte para una promoción o, por ejemplo, a lo mejor no salir a un emprendimiento. Yo lo veo mucho en reinvención profesional. Eso, o sea, el síndrome impide que decidas ir a la reinvención profesional, ¿no? Y te digo, hablábamos hace rato que en el síndrome del impostor lo sufren más las mujeres que los hombres. Entonces, por ejemplo, pasa un efecto. Los hombres postulan a posiciones, o sea, postulan para un trabajo cuando cubren a lo mejor el 75% de los requisitos y dicen yo voy, ¿no? Y las mujeres a veces ni cubriendo el 100% se postulan. Entonces este es un efecto de justamente te estás perdiendo de oportunidades, ¿no? Claro. Y la otra que te diría es, pues no disfrutas, porque estás constantemente con esta sensación de me van a descubrir, tengo que hacer más. Y entonces se te olvida disfrutar de tu trabajo, de lo que estás haciendo, disfrutar de la vida. Claro. ¿Qué podemos hacer para curarnos de este síndrome, Adrix? Pues mira, primero que nada verlo. Si tú no descubres, ¿no? Ahorita ya decíamos cómo puedes irlo identificando. Si tú no descubres que estás padeciendo el síndrome del impostor, pues ¿cómo lo vas a trabajar? Entonces, punto número 1, identifícalo. El punto número 2, te invito a que hagas una separación entre lo que sientes y lo que son los hechos. Una cosa es que te puedas sentir con estas dudas, a lo mejor, qué está pasando, pero vamos a ver qué dicen los hechos. A ver, te invito a que hagas una lista de tus éxitos y cómo tú contribuiste para conseguir esos éxitos. Que hagas una lista de tus fracasos. ¿Por qué de fracasos? Porque ya decíamos hace rato que eso te permite, cómo saliste adelante de los fracasos, eso se convierte en un éxito. Y que que le preguntes a tu entorno. Muchas veces lo que nos sucede es que el tema con el talento, con algo con lo que tú naces, se te da tan fácil lo que haces comúnmente, que no te das cuenta que requieres cosas para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un talento para hablar, ¿no? Entonces a lo mejor tú asumes que todo mundo habla, que todo mundo puede tomar un micrófono y hablar, y no es así. Entonces sí reconocer cuáles son tus talentos. La otra es, te invito a que consideres que no eres el único. No eres la única a la que le pasa. Incluso es muy conocido de grandes luminarias que dicen, ¿no? Como Jennifer López o Lady Gaga o Tom Hanks, que dicen que alguna vez han sentido el síndrome del impostor. La otra sería, deja de compararte.
El tema con la comparación es que nosotros mira, lo malo no es compararnos, lo malo es que somos muy malos comparándonos. Sí. Te comparas con alguien que tiene 10 años de trayectoria y es como de cómo, o sea, es que yo soy menos. No, pues tú estás en el año 1 y la otra persona está en el año 10, ¿no? Claro. Entonces ese es el riesgo de compararte. Cuando te comparas, pues es probable que se te exacerbe el síndrome del impostor. Y por último, celebra tus triunfos y tus avances. Porque mira, la celebración, algunas personas la consideran como algo banal, pero la celebración le permite a tu cerebro reconocer tus avances, es decir, írtela creyendo, ¿no? Irte reconociendo. Entonces, celebrar es un elemento muy importante. Si el día de hoy no has celebrado tus últimos éxitos, te invito a que hagas un recuento del últimos meses que ha pasado y lo celebres. Claro. Y también yo creo que es muy importante tener alguien que te eche porras, Adrix, ya sea tu pareja, tu mamá, alguien que te conoce bien, porque de pronto, pues a uno le encanta tirarse al drama. Ay, no, es que yo soy muy mala. No, mi hija, pues mira, o sea, necesitamos a alguien que constantemente nos lo esté recordando y que nos pueda ver de una manera externa a nosotros, para ahora sí que nos esté motivando. A lo mejor es esa persona que te va a decir, sí, anímate, ve a pedir ese trabajo, es para ti, ¿no? Por supuesto, esto de rodearte de un entorno de personas que tengan esta objetividad que tú no tienes. Exacto. Y de igualmente, pues, contar con algún coach que justamente también te lleve por el caminito. Alex. Sí, mira, yo lo que digo es, ya vimos las estadísticas. Es muy probable que la mayoría hayamos sentido alguna vez el síndrome del impostor o que estemos por sentirlo. Ya dimos aquí un par de recomendaciones. Hay mucha información allá afuera y es probable que puedas lidiar con él. Pero cuando te des cuenta que no estás, o sea, que te está frenando, que no estás actuando, que no te estás postulando a una promoción, que te está deteniendo en tu carrera, es momento de buscar apoyo. Y esto puede ser a través de un coach profesional o de un psicólogo para poder salir, porque ya puede ser un poco más agudo y habrá que investigar algunos otros factores, pero siempre buscar ayuda. Claro. ¿Qué tip le podemos dar a los papás? Porque esto yo creo que empieza desde la infancia. Somos muy dados a, ay, mi campeón, tú eres mi campeón. Entonces obligas al chamaco que tiene que estar metiendo todos los goles. Y él mismo empieza a decir, es que mi papá dice que soy su campeón, y la verdad es que no. Que se puede esto evitar desde la infancia. Mira, por supuesto, te diría no ser extremista. Ajá. Porque por un lado tenemos muchos papás que son así, mi hijo es lo máximo, tienes que conseguir. Y por otro lado tenemos a papás que son muy críticos. Y entonces, por un lado, pues pierdes la subjetividad, o sea, te vuelves subjetivo porque no reconoces cuáles son también en un momento dado, pues, ¿no? O sea, y aquí el riesgo más grande respecto a esto sería este concepto de éxito, ¿no? Ajá. Entonces, como volver a ambos a un centro, ¿no? También en el lado de la crítica. Muchas veces nos dedicamos a criticar y se nos olvida reconocer, celebrar, oye, sí, aquí hay cosas que corregir, pero has hecho también todo esto bien. Entonces, como padre sería eso, ¿no? Trabajar también en la autoestima, que sería que en el autoconcepto del niño, ¿no? O sea, verlo, ponerlo, ser esta parte de ayudarlo a descubrir cuáles son sus talentos, sus fortalezas, en qué es bueno y cómo eso requiere, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y que eso lo puede hacer diferente y sobre todo eso, reforzar lo que hace bien. Claro, y ver que pues no todos los niños tienen que ser igual. A lo mejor tu hijo no es muy bueno en matemáticas, que digamos, pero vaya que es bueno para la música o vaya que es bueno para socializar. Entonces, ahora sí que saber exactamente qué niño tienes para apoyarlo en ese talento que tiene. Por supuesto, fíjate que uno de los grandes errores que se trae desde el pasado es que cuando un niño presenta que va mal en una materia, en un tema, ¿no? Luego vamos, no, tienes que aprender y tienes que sacarlo y se le dedica muchísimo tiempo a eso, cuando quizá, obvio hay que dedicarle una parte, pero también hay que reforzar esas fortalezas, estos talentos para lo que ya es bueno. Si el niño es bueno hablando, pues mira, ahí con que le pegue a la matemática y le vaya sacando es suficiente, ¿no? Pero ¿qué va a hacer con este talento de que puede hablar bien, de que es extrovertido, de que sabe relacionarse
relacionarse y motivarlo, ¿no? Entonces, en lugar de meterle tantas horas de clases particulares de matemáticas, pues sí una clase, pero también la parte de que desarrolle sus propios talentos. Claro. Adrix, pues vaya que hemos aprendido muchísimo contigo este día. Yo quisiera que nos dijeras un mensaje. Ahora sí que con qué nos deberíamos de quedar después de esta charla, ese mensaje con el que nuestros amigos cuando platiquen este día en la sobremesa digan, ay, yo escuché esto en Notifem y se los quiero compartir. ¿Qué es lo que ellos deben de compartir con su familia? Pues mira, decir que todos hemos tenido el síndrome del impostor o lo vamos a tener. Sería interesante que en la mesa dijeras, oye, ¿quién ya lo ha padecido y cómo saliste adelante de él, no? Porque a lo mejor ni te has dado cuenta cómo te sobrepusiste a él, ¿no? O sea, a lo mejor ya estás aplicando algunas de las cosas que platicamos hoy, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente lo ha padecido y es posible salir adelante. Así es. Adrix, ya aparecen en pantalla vías de contacto para que nuestros amigos del auditorio se pongan justamente en comunicación contigo si tienen alguna inquietud, pero nuestros amigos de radio, platícanos cómo te localizamos en redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales o @Coach Adrix, que es COACH ADRIX, y también en mi página web que es www.coachadrix.com, coach de reinvención profesional. Perfecto, Adrix, un gusto como siempre platicar contigo, muchísimas gracias. Gracias, encantada de estar aquí. Al contrario, y nosotros amigos, hay mucho por compartir todavía. Quédense, estamos en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estás viendo Notifem.